Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Capítulo 1. Viento. Entonces está decidido. Esta noche cada uno debe terminar su parte del trabajo. Mañana por la tarde nos reuniremos en la casa de Pan para trabajar juntos en el modelo. Ese sonido provino de Min, mi compañero de trabajo en el proyecto. Estamos sentados bajo el edificio de la Facultad de Arquitectura. Nuestro grupo está formado por 3 personas, Min, Pan y yo. Estamos trabajando juntos en el proyecto de diseño de un centro de conferencias. Ahora hemos llegado a la recta final, lo que significa que debemos consumir mucho café y dormir solo lo absolutamente necesario si no queremos desviarnos del camino. De acuerdo, respondimos Pan y yo al mismo tiempo. ¿Quieres venir con nosotros en el coche?, preguntó Min. No, gracias, respondí. Me detendré en la biblioteca para trabajar ahí. El aire acondicionado es bueno. Mi casa también tiene aire acondicionado. ¿Por qué no vienes a mi casa? Pan se acercó y me abrazó por los hombros. Tu casa está en Vacna. ¿Por qué iba a ir ahí? Lo empujé. Es porque esperas que te ayude con tu trabajo, ¿verdad? Hazlo tú mismo. No te voy a ayudar. Pan puso cara de decepción. Min me miró y negó con la cabeza, sonriendo cansado antes de levantar un dedo y hablar con firmeza. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Claro, respondió Pan en un tono débil. Nos separamos y caminé atravesando el césped hacia la calle. La biblioteca de la universidad no está lejos del edificio de arquitectura. Solo hay que pasar por los edificios de otras facultades y se llega rápidamente. Me gusta trabajar en la biblioteca o en espacios de coworking porque son tranquilos y no hay muchas distracciones. Lo más importante es que son frescos y cómodos. Mi casa no tiene aire acondicionado y aunque use un ventilador, no es tan fresco como la biblioteca, así que es la solución perfecta. Trabajé durante mucho tiempo hasta que casi era la hora de que la biblioteca cerrara. Fue entonces cuando dejé de trabajar. Era momento de regresar a casa para continuar ahí. Cerré mi computadora portátil y estiré mi cuerpo para aliviar el dolor en los hombros. Entonces mis ojos se encontraron con un hombre que me sonreía desde la mesa de enfrente. En realidad, ya me había dado cuenta de que me estaba mirando desde hace un rato. El color de su uniforme indicaba que estudiaba en la Facultad de Ingeniería. Me levanté y comencé a guardar las cosas sobre la mesa. Justo cuando iba a guardar el mouse en mi bolso, este se deslizó de mi mano, cayó al suelo y se desarmó en piezas. El hombre se levantó y recogió la batería que había rodado cerca de su silla y me la extendió. Gracias, le dije. Él miró mi mesa, que estaba llena de objetos desordenados, la computadora portátil, el cable de carga, los audífonos y una pila de libros sobre arquitectura occidental. ¿Quieres que te ayude con algo?, me preguntó. A cortar maquetas para el proyecto. Quería responder así, pero me daba miedo que él aceptara, así que le dije que no era necesario mientras le sonreía y luego me fui. La verdad, me arrepentí un poco. Era guapo, de rostro agradable, alto, buena complexión, exactamente mi tipo. Pero en este momento realmente estoy ocupado. Tengo que entregar el proyecto el próximo lunes. Mi casa está en un callejón bastante alejado de la carretera principal. En la entrada del callejón hay un mercado que vende comida por la tarde hasta la noche. En este momento, el ambiente es bastante animado porque es de noche y la gente está regresando del trabajo.
Elegí caminar a casa en lugar de tomar un mototaxi desde la entrada del callejón, considerándolo como una forma de hacer ejercicio. Al girar hacia el callejón estrecho donde mi casa está casi al final, vi a Guay, mi hermana menor, apoyada sola contra una pared con una expresión aburrida. Guay todavía llevaba su uniforme escolar, solo que se había sacado la camisa por fuera. Guay, ¿por qué estás aquí? Le pregunté mientras me acercaba. ¿Has estado fumando? Hueles algo raro. No he fumado, respondió Guay haciendo una mueca. Papá y mamá están peleando otra vez. Me molesta, así que salí de la casa. ¿Por qué están peleando?